De la carta a los Romanos. Hermanos, ahora la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, justificándose a sí mismo y cancelando la culpa del que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles. Sí, es verdad que no hay más que un Dios. Él absuelve a los circuncisos en virtud de la fe, y a los no circuncisos también por la fe. Palabra de Dios. Este pasaje de la carta a los Romanos adquirió una relevancia histórica enorme desde el momento en que Martín Lutero se inspiró en estas palabras de San Pablo para formular su doctrina protestante, con una interpretación de estas frases que va fuera de lo que los católicos creemos, tomando especialmente la frase central que dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Usando esta frase, él formuló su principio de sola fides en latín, que significa solo la fe. Solo la fe nos salva. Y la interpretación protestante dice que basta creer en Jesucristo, y si tú crees en Jesús, eres salvo. ¿Por qué dice esto? Por esta frase que hemos dicho: el hombre es justificado por la fe, y ya de ahí se agarra para absolutizar e interpretar a su manera esta idea. Sin embargo, la doctrina católica, la verdad que enseña la Iglesia, es muy diferente. Y de hecho, en otras partes de la Escritura, como por ejemplo la carta de Santiago, es muy clara en esto. Por ejemplo, cuando él dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Por qué hay todo este debate? Nosotros afirmamos que las obras, en el sentido de las obras buenas, y también el acercarnos a los sacramentos y las obras de caridad, todo esto son manifestación de nuestra verdadera fe. De manera que quien no tiene obras realmente pues no tiene una verdadera fe, sino una fe muerta, una fe que no produce nada. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de toda esta discusión? Pues que a Lutero se le olvidó la última palabrita que está en esta frase de San Pablo. Dice: el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta palabrita, de la ley. San Pablo está hablando en contra de una actitud de los judíos específicamente sobre la ley. ¿De qué ley se refiere? A la ley judía. Es decir, los judíos vivían cumpliendo 613 mandamientos y pensaban que si tú te esfuerzas y tú logras cumplir esos 613 mandamientos, automáticamente tú te salvas. Y esas eran las obras de la ley. No son obras de amor, no son obras de misericordia, obras de caridad, no son los sacramentos. No, está hablando de un cumplimiento rígido de una ley, que pensaban que la ley te salva. Si tú cumples la ley te salva. Y sin embargo,
Aquí San Pablo les está enseñando que de ningún modo. La salvación es gratuita por parte de Dios, es verdad, es gratuita. Pero al mismo tiempo, si quieres saber si te estás salvando en el sentido de si Dios está obrando su gracia en ti, entonces tienes que mirar si tu vida está produciendo frutos de amor, obras de misericordia. Si tú estás buscando la gracia de Dios en los sacramentos, en la oración, entonces allí está el enfoque correcto. Algo semejante ocurre con esta otra frase anterior que dice que Dios cancela la culpa del que apela a la fe en Jesús. Es decir, va en el mismo sentido. Si tú apelas a la fe en Jesús en el sentido de decir yo creo en Jesús, ya con eso tu culpa queda cancelada. Y lo mismo, es una lectura sumamente parcial, típica del protestantismo a través de Lutero, y que nosotros católicos no podemos aceptar porque la Biblia no se lee y las cartas de San Pablo como esta no se leen de manera aislada, no se toma una frase y simplemente se toma de manera literal y absoluta, sino que la escritura siempre se lee completa, toda la Biblia, el mensaje completo, y cada frase hay que interpretarla en unión con el resto de la revelación, con las demás palabras de Cristo, con las demás palabras de San Pablo, con el Antiguo Testamento, con todo. Por eso necesitamos la iglesia y no cada uno interpreta a su manera la Biblia, porque entonces pues cada uno tendría su propia iglesia y su propia religión. Por tanto, queda claro que estas palabras de San Pablo están dirigidas específicamente a los judíos. Eso queda sumamente claro en las últimas frases de este texto que hemos leído. Dice, ¿acaso es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Y después añade, Él absuelve a los circuncisos, es decir, a los judíos, en virtud de la fe, y a los no circuncisos, es decir, a los gentiles, también por la fe. Es decir, no es que unos se salvan por cumplir los 613 mandamientos judíos y los demás se salvan por la fe, sino que todos nos salvamos en cuanto que Dios nos dona su gracia, pero esa gracia se tiene que manifestar en nuestra vida real y no simplemente en nuestros pensamientos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.